Cuando en matemáticas se habla de congruencia, se habla de dos figuras que son exactamente iguales, iguales en forma, iguales en tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Los criterios de congruencia son condiciones que se deben cumplir para verificar que los triángulos son exactamente iguales. Por ejemplo, para verificar que dos triángulos son exactamente iguales, todos sus lados deben de medir lo mismo y todos sus ángulos también. Pero no es necesario que sepamos estas 6 condiciones para saber que los triángulos son iguales. Con 3 que sepamos es suficiente. Por lo tanto, el primer criterio de congruencia de triángulos es el criterio lado, 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 que nos dice que para que dos triángulos sean congruentes, se debe de cumplir que sus 3 lados también lo sean. Tenemos aquí el triángulo ABC, cuyos lados miden el lado AB 12 centímetros, BC 15 centímetros y el lado AC 18 centímetros. Por otro lado tenemos el triángulo A'B', C', y el lado A'B' mide 12 centímetros, B'C' 15 centímetros y A'C' 18 centímetros. Estamos observando que el lado AB es congruente con el lado A'B', los dos miden 12 centímetros. El lado BC es congruente con el lado B'C' y el lado AC es congruente con el lado A'C', puesto que los dos miden 18 centímetros. Entonces se cumple el criterio lado, 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 que sus 3 lados del triángulo son iguales. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', Esto quiere decir que si este triángulo yo lo tomo y lo sobrepongo sobre este otro triángulo, todos sus puntos van a coincidir y como podemos ver coinciden lados y coinciden ángulos. El segundo criterio de congruencia es el criterio LAL, lado, ángulo, lado. Este nos dice que si tenemos dos triángulos que tengan dos lados exactamente iguales y el ángulo comprendido entre esos dos lados, estos triángulos van a ser congruentes. Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC, donde sabemos que el lado AC mide 8 centímetros y el lado BC mide 10 centímetros. Además, el ángulo comprendido por estos dos lados, o sea, este, es un ángulo de 87 grados. Por otro lado, tenemos el triángulo FGH, donde sabemos que el lado FH mide 8 centímetros y el lado HG mide 10 centímetros. Y el ángulo comprendido entre estos dos lados, que es este, también mide 87 grados. Entonces, lo que podemos ver en estos dos triángulos es que el lado AC, que es este, que mide 8 centímetros, es congruente con el lado FH, que también mide 8 centímetros. También observamos que el ángulo C es igual al ángulo H, 87 grados y 87 grados. Y por último estamos viendo que el lado CB, que mide 10 centímetros, es congruente con el lado HG, que también mide 10 centímetros. Y entonces deducimos que el triángulo ABC, que es es congruente con el triángulo FGH, que es este otro. Entonces se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Último criterio es el criterio número 3, que es el criterio ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Este nos dice que si tenemos dos triángulos y unos de sus lados son exactamente iguales y los ángulos adyacentes a esos lados también lo son, entonces los triángulos son congruentes. Tenemos aquí el triángulo ABC y sabemos que el lado AB mide 15 centímetros, que el ángulo A mide 85 grados y que el ángulo B mide 57 grados. Tenemos aquí, conocemos un lado y los dos ángulos adyacentes a este lado. En el triángulo MNT conocemos que el lado
NT mide 15 centímetros, que el ángulo T mide 85 grados y que el ángulo N mide 57 grados. ¿Qué observamos aquí? Estamos observando que el ángulo A es igual al ángulo T, porque ambos miden 85 grados. También estamos observando que el lado AB, que mide 15 centímetros, es congruente con el lado TN, que también mide 15 centímetros. Y por último, observamos que el ángulo B, que mide 57 grados, es igual al ángulo N, que también mide 57 grados. Entonces se cumple el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Entonces podemos decir que el triángulo ABC, que es este que tenemos aquí, es congruente con el triángulo MNT. Vamos a resolver algunos ejercicios. En el siguiente par de triángulos, determinar si son congruentes y mencionar el criterio. Entonces tenemos el triángulo ABC, del cual sabemos que el lado AB mide 25 centímetros, que el ángulo A mide 34 grados y que el ángulo B mide 19 grados. Por otro lado, tenemos al triángulo DEF y sabemos que el lado EF mide 25 centímetros, que el ángulo D es igual a 127 grados y que el ángulo F es igual a 19 grados. Estamos viendo que en el primer triángulo conocemos un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado. En el caso del triángulo FDE, conocemos también un lado y uno de los ángulos adyacentes. Nos falta el otro, ese sí no lo conocemos, pero conocemos este otro ángulo y sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. La suma del ángulo F más el ángulo D más el ángulo E son 180 grados. Entonces, para calcular el ángulo E, a 180 grados le vamos a restar la suma de estos dos ángulos. Y tenemos entonces que el ángulo E es igual a 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos, que son 19 grados más 127 grados, estos dos. Sumando estos dos ángulos, tenemos que 19 más 127 son 146 grados. 180 menos 146, tenemos entonces que el ángulo E mide 34 grados. Ya tenemos el valor de este ángulo. Y entonces observamos que en estos dos triángulos, el ángulo B, que mide 19 grados, es igual al ángulo F, que también mide 19 grados. También observamos que el lado AB, que mide 25 centímetros, es congruente con el lado FE, que mide también 25 centímetros. Y por último, vemos que el ángulo A, que mide 34 grados, es igual al ángulo E, que también mide 34 grados. Entonces estamos viendo que el criterio que se cumple es ángulo, lado, ángulo. Entonces tenemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y el criterio con el que se establece la congruencia es el criterio ALA. En el siguiente par de triángulos, determinar si son congruentes y mencionar el criterio. Estamos observando que aquí tenemos dos triángulos, el triángulo ABD y el triángulo EBC. Y estamos observando lo siguiente, que el lado AB es congruente con el lado BC, porque AB mide 15 centímetros y el lado BC también mide 15 centímetros. También estamos observando lo siguiente, que el ángulo DBA, que es este ángulo, es igual al ángulo EBC, que es este otro ángulo, y son iguales porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, estos dos ángulos son iguales, estos que tenemos marcados aquí. Y por último, estamos también observando que el lado DB, que mide 18 centímetros, es congruente con el lado
BE, que también mide 18 centímetros. Entonces estamos viendo que de ambos triángulos hay dos lados que son exactamente iguales y el ángulo comprendido entre dichos lados también es congruente. Entonces estamos viendo que el criterio es lado, ángulo, lado. Por lo tanto, el triángulo ABD es congruente con el triángulo EBC y el criterio que lo establece es lado, ángulo, lado. En la siguiente figura, determinar si el triángulo ADC, el de la izquierda, es congruente con el triángulo CDB, este que está a la derecha. Primero que nada, como dato tenemos que el triángulo ABC, el triángulo exterior, es un triángulo isósceles y que además el segmento CD es la altura de este triángulo. Recordemos que en un triángulo isósceles, la altura con respecto al lado que no es igual, divide a la base en dos lados iguales. Por lo tanto, podemos decir que D es el punto medio del segmento AB. Y si es el punto medio, entonces el segmento AD es congruente con el segmento DB. En otras palabras, el lado AD es congruente con el lado DB. Además, tenemos que CD, este lado de los dos triángulos, es un lado común a los dos. Aquí podríamos entonces decir que el lado CD del triángulo ADC es congruente con el lado CD del triángulo CDB. Y por último, diríamos que el lado AC es congruente con el lado BC, puesto que son los lados iguales del triángulo isósceles. Entonces estamos determinando que los tres lados de los dos triángulos son iguales. Lado, lado, lado. Ya con esto podemos establecer que el triángulo ADC, el de la izquierda, es congruente al triángulo CDB, el triángulo de la derecha. Y el criterio que se utilizó para saber si eran congruentes es el criterio lado, lado, lado. Bueno, hasta aquí llegamos por el momento. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Los invito a que compartan este video, se suscriban a mi canal y que me regalen un me gusta. Gracias.